Los fenómenos que no pueden ser explicados mediante teorías físicas, biológicas o psicológicas son llamados fenómenos paranormales. Te presentamos Leyendas Duranguenses. Leyendas Duranguenses. El año de 1938, el ilustre maestro don Everardo Gámez, distinguido historiador durangueño, publicó el libro Leyendas Durangueñas, importante texto que representa un tesoro dentro de la bibliografía de Durango en todos los tiempos y en todas las épocas. El mencionado texto, conformado de dos partes, leyendas y biografías de personajes notables de Durango, llenó un gran vacío de información histórica en la bibliografía durangueña, y su valor como su obra de texto y de consulta todavía sigue vigente. El año de 1963, al cumplir 400 años de fundada la villa de Durango, en homenaje al cuarto centenario de la bella ciudad, se publicó por el ilustre maestro don Everardo Gámez la segunda y última reimpresión de texto de referencia. De la página 151 de la segunda reimpresión del libro ya mencionado, se desprende la leyenda que escucharás a continuación. Allá por el año de 1795, las autoridades españolas abrieron una suscripción de dinero entre el comercio de la Nueva Vizcaya y Zacatecas, con objeto de construir en la ciudad de Durango una horca y un quemadero. Indudablemente que en aquella época, como podría suceder en la actual probablemente, aquel proyecto se consideró muy plausible y progresista, y se reunieron los fondos suficientes para levantar, como se construyeron en efecto, la horca y el quemadero, en la plazuela que entonces se llamó de los Ajusticiados. Después se conoció con el nombre de la Plazuela del Terror, y actualmente lleva el nombre de uno de los mejores gobernadores que ha tenido el estado de Durango, Baca Ortiz. Muchos fueron, según la tradición, los infelices sacrificados en aquella plazuela por las autoridades civiles, pero se asegura que el número de víctimas allí inmoladas por mandato de los inquisidores fue muy superior al ejecutado por las autoridades primeramente mencionadas. Muchos herejes, apóstatas, relapsos, perdieron la vida ante la expectación pública en aquella plazuela, después de haber sufrido incontables martirios en las crueles mansiones inquisitoriales, en aras del pensamiento libre, entonces encadenado férreamente por los dominadores materiales y espirituales. A propósito de la Inquisición, se cuenta que en un departamento de la cárcel había un aparato llamado potro, donde se daba tormento a los acusados para obligarlos a confesar los delitos que se les imputaban. Se ataba a la víctima ligándoles los miembros de manera que al girar una rueda se retorcieran los cordeles, causándoles dolores y llegando frecuentemente a producir fracturas o desarticulación de los huesos. Si los acusados nada contaban a la primera vuelta de la rueda, se daba esta otra o más vueltas y así sucesivamente, hasta que los cordeles alcanzaban una tensión insufrible. Muchos reos no pudieron resistir aquellos tormentos. Se confesaban culpables de delitos que no habían cometido. Otros lo soportaban con estoicismo y a algunos se les daba por compurgada la pena con los tormentos que habían sufrido. Los jueces presenciaban y dirigían las maniobras inquisitoriales. Había además otra clase de tormentos, como el de colgar a los acusados de los dedos pulgares de las manos o de un dedo de un pie. Otro tormento consistía en atar los pies de la víctima con una soga que pasaba por dos rodillos pendientes del techo, y los extremos de cuya soga eran tirados de manera repentina por los verdugos, ocasionando una caída violenta al reo, que experimentaba fuerte golpe en el cerebro, siendo elevado luego hasta el techo
desde donde frecuentemente se le dejaba caer, causando generalmente la muerte de los infelices ajusticiados. Existían muchas otras formas de tormentos que sería largo y penoso detallar, porque revelan de cuánto fue en aquellos tiempos capaz la maldad humana. También se azotaban a los delincuentes, hombres y mujeres, atándolos previa y completamente desnudos a un palo que, al efecto que había clavado en un patio de la cárcel, se les aplicaba el número de azotes ordenados por el juez, quien con su escribano daba fe de la ejecución de la pena. Las mujeres, para atarlas a aquel palo, solo las dejaban a enaguas blancas, ajustándolas en lo posible para que los azotes les fueran bien sensibles. Aplicábase la pena de garrote, ya fuera en el mismo patio en donde se azotaban o en la plazuela junto a la horca. Durante algún tiempo, la Inquisición estuvo en la casa que después se conocía por Casa de la Rea, que era la casa del conde de Súchil, y donde a últimas fechas ha sido Almacén Bourillón, ubicada en el crucero de las calles de 5 de Febrero y Madero, antes Principal y San Francisco respectivamente. Respecto a penas de otra clase, se imponía con demasiada frecuencia la del destierro, desde 50 a 100 leguas a la redonda, o bien la de trabajos forzados en alguna mina, como en las de Avino, Guarizamey, etc. Trabajaban en dichas minas sin ninguna retribución los sentenciados. No fueron pocos los espectáculos espeluznantes que se dieron al pueblo de Durango en la Plazuela del Terror, donde se efectuaron algunos actos de fe, ahorcándose y quemándose a los herejes y relapsos. Unos eran quemados vivos, otros lo eran después de ahorcados, otros eran puramente ahorcados, y los que habían muerto antes de ser enjuiciados eran quemados en efigie. El día de la ejecución, las víctimas eran sacadas de los calabozos, ataviadas con ridículos sanbenitos. Eran túnicas generalmente de color verde con diablos y figuras grotescas pintadas, y paseados por las calles de la población en jumentos, o bien a pie, haciéndolos objeto de sangrienta mofa. Después de aquel paseo, se les llevaba a la Plazuela del Terror, en donde todo se había preparado de antemano para la ejecución. Construían palcos de madera y una plataforma especial para las autoridades, inquisidores y personas distinguidas, viéndose aquel lugar sumamente concurrido por el pueblo que iba a presenciar los actos de fe. Luego se leía la sentencia de cada condenado, haciendo resaltar los delitos de que eran reos. Eran invitados por un sacerdote que les suministraba los últimos auxilios espirituales a que declararan su culpabilidad, a fin de que se salvaran del infierno perpetuo. Y finalmente se procedía por el verdugo a ejecutar las sentencias, ahorcando a los que esta pena tenían, o atando a un poste enclavado en el centro del quemadero y sobre un nacimiento de leña seca o verde según la sentencia, a los que habían de ser quemados vivos. ¿Cuántos infelices cayeron allí al peso de una intriga, del rencor de quienes gobernaban civil o espiritualmente, de un torpe capricho de estos, o de la ambición estúpida de apoderarse de los bienes y aún de las esposas de los acusados? Con razón, las generaciones actuales ven sobre el recuerdo de la institución inquisitorial el sello de la más negra de las infamias. Pues bien, cuenta la leyenda callejera que muchos lustros después de abolida la Inquisición y de ser destruido el quemadero y la horca, de cuando en cuando los vecinos solían escuchar por las noches lastimeros gemidos que eran como el eco de los lamentos de quienes expiraron ahí, lamentos que indudablemente pudieron ser el eco de las maldiciones que desde la región incomprensible e insondable de los espíritus enviaban contra aquellas instituciones políticas y religiosas tan corrompidas, quienes habían sido inmolados en aquellos repugnantes cadalsos. Contaban también que al pasar por aquellos sitios durante la noche, se les aparecían siluetas de hombres con sanbenitos,
siluetas de encapuchados y de verdugos que atizaban el fuego o empuñaban la soga. Desde entonces se llamó a aquel lugar La Plazuela del Terror. Posteriormente, dicha plazuela se llamó Vaca Ortiz y poco a poco se ha ido borrando de la memoria popular aquellas consejas vulgares. La plazuela Vaca Ortiz, conocida anteriormente con el terrible nombre de La Plazuela del Terror. los fenómenos que no pueden ser explicados mediante teorías físicas, biológicas o psicológicas son llamados fenómenos paranormales. Te presentamos Leyendas Duranguenses. Leyendas Duranguenses.